largos. Entonces, muy rápidamente, de vuelta, y esto era lo que quería que fundamentalmente queda claro, los experimentos concebibles en o las mediciones posibles en un experimento de este estilo, la, tanto pensados como prácticos, realmente no pueden distinguir entre decir, bueno, la partícula que venía de la izquierda fue a parar a algún lado y la partícula de la derecha fue a parar a otro. ¿Sí? Eh, este experimento tiene además interés, bueno, conversarlo. ¿Por qué? Porque si alguna vez leyeron sobre la paradoja EPR, digamos, un experimento pensado de este estilo está básicamente en el corazón de la paradoja, paradoja que, bueno, no vamos a entrar en detalles porque sería muy largo, pero lo interesante es que se sabe claramente bueno, que no hay tal paradoja porque en realidad el razonamiento que hicieron los autores del, del experimento pensado, como los resultados de la medición, como ellos les veían, está mal pensado. Pero bueno, los voy a dejar ahí con esa curiosidad. Si EPR, por cierto, significa Einstein, Podolsky y Rosen. Bueno, entonces, de vuelta, lo que debería haber quedado claro de este experimento es que, de vuelta, si yo lo que mido son momentos, estas dos situaciones son compatibles y realmente no son distinguibles. No puedo distinguir si lo que detecté a la izquierda es la partícula 1 o si lo que detecté a la izquierda es la partícula 2. ¿Sí? Esto es lo que después ponemos en una base formal diciendo que cuando realmente en una situación en la cual puedo escribir realmente el estado de las partículas como un estado producto, ahí es donde uno propone una medición con operadores, que sean los mismos operadores, sin estar pensando en detectores y cosas raras. Simplemente lo que estamos haciendo, lo que hicimos la clase pasada, es tratar de poner situaciones todavía más simples que esta en un formato matemático en el cual estoy haciendo un experimento que me dice a las claras, postulo un operador que me dice a las claras que hay estados que son distintos, pero que no los puedo distinguir mediante una medición, no los puedo distinguir en tanto y en cuanto las partículas son idénticas. Good. Entonces, yendo a lo que habíamos estado viendo la clase pasada, habíamos dicho que el playground, digamos que el lugar donde conviene hacer las cosas es en un espacio de Hilbert producto de dos espacios de Hilbert simples. Cada uno de estos espacios Hilbert está asociado a estos son sistemas idénticos, ¿sí? Y por lo tanto lo que uno supone es que una base de estados en la cual uno puede digamos, una base de estados para cada uno de estos espacios de Hilbert, es, digamos, uno lo puede notar con alfa y tiene que ser, básicamente esa base es la misma ambos, eh, para ambos sistemas. ¿Por qué? Porque son idénticos. Y bueno, y rápidamente lo que introdujimos fue un operador, un observable que no sabe distinguir entre dos estados distintos, donde esos estados distintos son básicamente dos estados productos, los estados producto alfa 2, alfa 1 y el estado producto alfa 1, alfa 2, que ya hemos dicho que son distintos. Por ejemplo, por puro gusto pueden agarrar y decir, bueno, supongan que alfa 1 es un estado de la forma, por ejemplo, 1, 0 y alfa 2 pueden suponer que es un estado de la forma 0,1 y de acuerdo a todas las cuentas que han hecho ustedes, que hicieron en algún momento cuando estudiaban
la estructura del espacio producto, o inclusive cuando repasamos la estructura del espacio producto antes del momento angular, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sabemos es que, por ejemplo, que el vector alfa 1, alfa 2 se tiene que poder escribir como, es básicamente 0, 1, 0, 0, mientras que alfa 2, alfa 1 es claramente 0, 0, 1, 0. ¿Sí? Este estado y este estado son distintos. ¿Sí? Recuerden que para hacer el producto directo, básicamente lo que uno hace es agarra la primera componente, si escribe unos vectorcitos, el producto directo se hace ordenado. Tengo que agarrar la primera componente de lo que está a la izquierda, en este caso, la primera componente de lo que está a la izquierda, multiplicarlo por todas las componentes de lo que está a la derecha. Por eso es que me sale, cuando multiplico 1 por 0,1, me sale el 0,1, y después la segunda componente por todos los otros, y concatena y obtiene lo que tiene que obtener. Estos dos estados son distintos, sin embargo, un observable perfectamente razonable, como es el producto del observable que dio lugar a la base y el observable que dio lugar a la base, este producto de observables, que es un observable, no distingue entre estos dos estados claramente distintos. ¿Sí? De hecho, no distinguiría, si hiciera una medición de A1 a 2 en una combinación lineal de la forma alfa 1, alfa 2, alfa 2, alfa 1, tampoco distinguiría si tengo esto. Entonces, habitualmente lo que la gente dice, bueno, es de alguna forma estoy viendo que permutar en el sentido de cambiar, si permuto el estado cuántico del subsistema 1 con el del subsistema 2, esta operación yo la puedo, en lenguaje cuántico, como básicamente es algo que involucra estados cuánticos, evidentemente la operación permutar estado, ¿sí? Tengo que, lo puedo escribir como un operador matemático. ¿Sí? Eso no quiere decir que, ¿cómo decirlo? Que haya una forma simple física de agarrar y decir, bueno, tengo un subsistema en determinado estado, tengo otro subsistema en determinado estado. Hay alguna operación simple que logre que como resultado final los estados de los subsistemas se intercambiaron. Acá voy a hacer solamente un chivo, pero por ejemplo, o sea, fíjense que básicamente lo que por ejemplo, uno podría pensar, voy a seguir agregando, esto va a quedar más rayado que otra cosa. Fíjense que uno podría pensar, existe una, una U, donde por U significa una operación unitaria. Existe una U tal que, por ejemplo, beta alfa sea igual a U alfa beta, ¿sí? Bueno, uno puede, hay muchas razones, hay muchísimas razones para tratar de buscar operadores unitarios que hagan esto. De hecho, en información cuántica o por ejemplo, en computación cuántica, esta operación se denomina swap. Swapeo el estado de una partícula, tengo dos subsistemas. La operación swap básicamente lo que hace es intercambia los estados de esos dos subsistemas. ¿Sí? De hecho, encontrar esta U en sistemas interactuantes puede llegar a ser algo muy complicado, pero en sistemas simples, por ejemplo en hamiltonianos de spin y ese tipo de cuestiones, o en los hamiltonianos típicos que se utilizan
en computación cuántica, bueno, es posible encontrar esta operación y eso se denomina swap. Esto es simplemente un guiño a la modernidad. Bueno, entonces lo que tiene sentido es hacer eso que acabamos de decir. Sin necesidad de información cuántica ni de ninguna otra cosa, uno simplemente puede postular que hay un operador permutación que hace lo que yo quiero que haga. O sea que si tengo un subsistema en un estado, otro subsistema en otro estado, la operación de ese operador sobre estados sea, bueno, produzca el swap, el intercambio, la permutación que a uno le interesa. Obviamente las propiedades matemáticas de P uno las puede generar muy fácilmente. Si estoy intercambiando dos cosas y las vuelvo a intercambiar, eso es igual a una identidad. Hay montones de propiedades, esas propiedades no son complicadas. Eso es lo interesante del operador permutación. Lo interesante es que si uno tiene que el operador actúa sobre estados, ¿sí? En el mismo sentido que una rotación actúa sobre estados, uno puede pensar cómo este operador permutación actúa sobre operadores en el mismo sentido de que las operaciones de que la transformación unitaria que implementa rotaciones de estado también produce transformaciones en los operadores, ¿no? Si uno hace eso, la cuenta es relativamente simple de hacer, lo que la habíamos hecho la cuenta la clase pasada. Lo que habíamos visto básicamente es que si uno tiene operadores de una partícula, ¿sí? Si uno tiene operadores de una partícula, básicamente ya aplico veo cómo se transforman ante esta operación de permutación. Básicamente lo que uno puede decir es que el operador de una partícula, el operador en un subsistema se transforma en el operador del otro subsistema, lo cual es sumamente interesante y habíamos dicho que esto de alguna forma refleja esa profunda, ese significado profundo de que la identidad me dice que los operadores de sistemas cuánticos idénticos tienen que ser esencialmente idénticos. Y bueno, y también eso obviamente, como estoy hablando de espacio de Hilbert de dos subsistemas, además de los operadores que actúan en un subsistema, tengo los operadores que trabajan en dos subsistemas y básicamente lo que descubro es que los operadores que actúan sobre dos subsistemas, cuando le aplico la operación permutación, básicamente me descubro que me tiene que devolver el mismo hamiltoniano, y de hecho lo que uno dice habitualmente es que los hamiltonianos de dos subsistemas idénticos tienen que conmutar con el operador permutación. Esto es interesante, es muy interesante, porque me dice que en la representación que yo escriba al hamiltoniano de esos dos subsistemas, dentro de este hamiltoniano de dos subsistemas, todos los operadores que entren del subsistema 1 y todos los operadores que entren del subsistema 2 tienen que aparecer en forma totalmente equivalente, ¿sí? Eso significa que si hay un potencial externo que afecta a la partícula 1, ese mismo potencial externo tiene que afectar a la partícula 2. Fíjense que es trivial o es totalmente, o es muy razonable verlo. Si estos potenciales que afectan a la partícula 1 y a la partícula 2 fueran distintos, a los fines prácticos estoy diciendo que 1 y 2 no son distinguibles. Al parecer, el potencial externo sí las distingue. Hay un potencial, hay una acción física que distingue esos sistemas. Ahora, si los potenciales que ven estas dos partículas, estos dos subsistemas, son exactamente iguales, es compatible con que
las partículas que estoy describiendo con este hamiltoniano sean indistinguibles. Lo mismo acá el potencial de interacción. El potencial de interacción no puede discernir, vamos a utilizar la palabra sin significado físico, no puede discernir entre la dependencia entre x1 y x2. El hecho de que el hamiltoniano y el operador permutación conmuten me dice que es posible, es conveniente probablemente, buscar autofunciones comunes a estos dos operadores, ¿sí? Es posible que, si uno tiene no tiene esta posibilidad de discernir entre sistema 1 y sistema 2, hay casi seguramente una base de autofunciones comunes que uno logra que sean autofunciones del hamiltoniano y autofunciones del operador permutación. Lo que uno ve es que las autofunciones del operador permutación tienen sí o sí esta forma, ¿sí? Esto que está acá no es que sea esto que está dicho acá, es que si yo agarro, por ejemplo, elementos de la base del espacio producto directo, como es alfa beta, fabricar una autofunción del operador permutación no es tan difícil, simplemente hago una combinación adecuada, una combinación lineal de los elementos del espacio producto y obtengo autofunciones del operador permutación. Entonces, digamos, esto es lo que uno va a hacer después, o sea, después cuando uno busca autofunciones del hamiltoniano, sabe que de alguna forma las va a tener que buscar de esta forma, ¿sí? Entonces, se introduce las dos de las grandes divisiones del universo. Básicamente lo que decimos es que estos estados, que son, o estados de esta forma, que son autoestados del operador permutación, los que tienen autovalor más, que corresponden a cuando la combinación lineal esta ya se conoce uno más, los autoestados que devuelven un signo más en el operador permutación se denominan estados simétricos y los que devuelven un menos se denominan antisimétricos. Y a partir de ahora esta S y esta A de simétrico-antisimétrico nos van a acompañar durante un buen tiempo. Es interesante agarrar y decir, bueno, en una de esas lo que puedo hacer es como el estado simétrico se genera, y el antisimétrico básicamente se genera a partir de un estado que de por sí no es ni simétrico ni antisimétrico, sino que lo que hago es sumo y resto un término, es posible que uno pueda fabricar operadores que si yo le doy un estado producto que a priori no es ni simétrico ni antisimétrico, y sí o sí me devuelvan algo antisimétrico o simétrico. Así como hay un operador permutación, uno podría agarrar y decir, bueno, yo lo que quiero es un operador S, perdón, quiero un operador S que agarre lo que agarre, ¿sí? Que agarre lo que agarre, me devuelva sí o sí, en esta notación, vamos a ponerlo, me devuelva sí o sí algo que es de la forma simétrica, o sea, alfa, beta, más. Y podría querer algo que, no importa qué estado le dé, me devuelva una cosa, la combinación antisimétrica. ¿Ok? Esos operadores se denominan respectivamente simetrizador y antisimetrizador, y dado que de vuelta este segundo término se genera bastante simplemente a partir de del primer término, obviamente lo que uno se da cuenta es que el simetrizador y el antisimetrizador dependen del operador permutación,
Entonces, escribirlos en forma analítica es bastante sencillo, ¿sí? Obviamente se pueden escribir el simetrizador se puede escribir de esta forma, mientras que el antisimetrizador lo puedo escribir de esta otra. Lo interesante es, lo que uno se da cuenta es que para índices alfa y beta, ¿sí? Queda claro que la versión simétrica es siempre ortogonal a la antisimétrica, no importa cuál sea el alfa y el beta que di originalmente. Fíjense que la combinación lineal con alfa siempre es ortogonal a la combinación lineal con, perdón, la combinación lineal con más es siempre ortogonal a la combinación lineal con menos. Por lo tanto, eso lo que me está diciendo es que el espacio de cosas que genero con el simetrizador es siempre ortogonal al espacio de cosas que genero con el antisimetrizador. ¿Sí? El espacio de estados simétricos es ortogonal al espacio de estados antisimétricos. ¿Ok? Esto es bastante simple, de vuelta. A partir de la simple observación de que en estas combinaciones lineales la combinación lineal con más es ortogonal a la combinación lineal con menos, eso lo que me dice es que si yo pienso, le doy de comer al simetrizador toda combinación concebible de alfa y beta, eso genera un espacio de cosas simétricas. Si le doy de comer toda la base del espacio producto al antisimetrizador, eso me devuelve un espacio de cosas antisimétricas. Y estos dos espacios son siempre ortogonales. Eso, por cierto, básicamente, si uno acá podemos repasar ya a esta altura todas las cosas distintas. Fíjense que si esos subespacios son ortogonales entre sí, eso lo que me dice es que la descomposición espectral del simetrizador y del antisimetrizador tienen que ser ortogonales. Y bueno, por lo tanto, si yo quisiera aplicar algún vector sucesivamente el antisimetrizador y el simetrizador, eso siempre me tiene que devolver cero. Todo este argumento tan bonito se sintetiza en una ecuación trivialmente simple, que es esta. A cualquier estado que yo le aplique primero el simetrizador y después el antisimetrizador, eso me va a dar cero. ¿Por qué? Porque de vuelta, si yo quiero antisimetrizar una cosa simétrica, me da cero, o lo puedo pensar de cualquier forma. Esto es un operador nulo. Good. La descomposición, además, y esto solamente una cosa muy divertida que sucede, pero solo sucede cuando tengo dos subsistemas, es que para dos subsistemas, el espacio simétrico más el espacio antisimétrico son iguales al espacio de Hilbert completo. ¿Ok? Y eso básicamente uno lo puede ver porque el operador simétrico más el simetrizador más el antisimetrizador básicamente suman la identidad. ¿Sí? Pero eso solo sucede cuando el espacio de Hilbert del sistema completo es el producto de dos subsistemas y solo dos subsistemas. Obviamente uno rápidamente va a querer extender este tipo de resultados a espacios un poquito más grandes, eh, espacios de Hilbert compuestos por un mayor número de subsistemas, ¿sí? Y bueno, eso es lo que vamos a hacer después de, hagamos unos 5 minutos de, para ir a preparar el mate y seguimos, ¿ok?
Bueno, seguimos acá con esto de, de las simetrizaciones y las antisimetrizaciones. Ya dijimos que a partir de la observación de que el operador antisimetría del anti eh, de que el simetrizador más el antisimetrizador dan básicamente la identidad, eso lo que uno puede decir, bueno, la identidad más el hecho de que, bueno, todo estado que lo agarre simetrizador va a un espacio que es ortogonal a este, básicamente lo que uno, hay montones de formas equivalentes de formular que en, eh, en un sistema compuesto por solamente dos subsistemas, bueno, eh, o todo, uno puede descomponer el espacio completo en estados simétricos o antisimétricos y eso suma todo las dimensiones del subespacio simétrico más la dimensión del subespacio antisimétrico es igual a la dimensión del espacio total, del espacio producto. Obviamente, cuando uno empieza a introducir más subsistemas, eso se complica un poco, ¿sí? Obviamente para avanzar en en sistemas compuestos por una mayor cantidad de subsistemas que solamente dos, hay que introducir operadores permutación un poquito más complicados, ¿sí? Eh, la notación puede llegar a ser un poquitín confusa, pero después de que uno la usa un par de veces, empieza a adquirir un poco más de sentido. Y básicamente lo que se introduce son operadores permutación que dependen de una serie de índices, ¿sí? La idea es que tienen que tener tantos índices como subsistemas hay, ¿sí? O sea, lo que uno piensa acá es que uno tiene eh, n subsistemas, n grandes subsistemas. Estos n grandes subsistemas, básicamente para denotar el espacio producto y los kets que, del espacio producto, uno utiliza básicamente la misma base en todos los espacios, es esta base que identificamos con alfa, donde 1, 2, 3 hasta n grande en realidad son, bueno, los los distintos numeritos, ¿sí? Y bueno, y introducimos un operador permutación que depende de n grande índice con el significado de que básicamente eh, en el lugar, tenemos que, un segundito, en el lugar, está bien. La notación lo que significa es que en el lugar donde, donde, en el lugar donde, ok, en el lugar donde está, en el lugar donde está N1, uno tiene que reemplazar eh, el alfa correspondiente, ¿sí? Entonces, acá lamentablemente los índices se repiten, entonces es un poquito difícil darse cuenta cómo funciona, pero digamos, supongamos que vamos a considerar eh, un, un sistema con tres subsistemas, ¿sí? Un sistema compuesto por tres subsistemas más simples. Obviamente, eh, bueno, la permutación 1, 2, 3 no es la más interesante, pero quiero que analicemos todas las permutaciones posibles, ¿sí? Todas las permutaciones posibles de tres índices, claramente son 6, ¿sí?
la forma de pensarlo ordenado es, bueno, si pongo el 1 primero, cuento todas las permutaciones que hay, si pongo el 2 primero, cuento todas las permutaciones que hay, etcétera, etcétera. Y eso claramente da 3 factorial, o sea, hay 6 permutaciones de índices distintos, son todas las que están listadas. Separarlas en pares e impares en el sentido de que uno cuenta la cantidad de pasos que tiene que hacer, de permutaciones de a 2 que tiene que hacer para llegar a esta configuración. Por ejemplo, para llegar a la configuración 312, lo que uno se da a partir de la configuración básica, que es 1, 2, 3, lo que uno se da cuenta es, por ejemplo, que tiene que intercambiar el 2 con el 3 y luego el 3 con el 1. Y vengo a parar acá después de 2 pasos. Por eso este ordenamiento de índices, uno dice que es una permutación par respecto a 1, 2 y 3. De la misma forma, por ejemplo, 2, 3, 1, uno puede llegar desde la configuración básica 1, 2, 3, intercambiando el 1 con el 2, con lo cual el 2 viene al primer lugar, y luego el 1 con el 3. De vuelta, para llegar a la configuración 2, 3, 1, necesito dar 2 pasos. Mientras que, por ejemplo, para llegar a estas configuraciones, a la 2, 1, 3, uno utiliza siempre un número impar de pasos. Por ejemplo, para la 2, 1, 3 es trivial ver que desde la permutación 1, 2, 3, simplemente llego a la 2, 1, 3 intercambiando el 2 con el 1, ¿sí? La 1, 3, 2 es intercambiando el 3 con el 2, y la 3, 2, 1 es un poquito más compleja, tengo que intercambiar primero el 3 con el 2 y el 3 con el 1, y ahí la configuración que queda es la 3, 1, 2, que es esta que está acá, pero si ahora a la 3, 1, 2 le aplico otro intercambio entre el 1 y el 2, voy a hacer 3 intercambios y termino en la configuración 3, 2, 1, ¿sí? Entonces, estos son los posibles índices con los cuales uno queda después de agarrar y considerar todos los ordenamientos posibles que uno tiene aquí, ¿sí? Entonces, permítanme escribirlo de nuevo en una de esas para que quede porque esta tablita además me había parecido el otro día que tenía, cuando lo estuve repasando, me parecía que tenía algún posible error. ¿Qué hice con la pizarra? Vamos a empezar la había cerrado, perdón. Entonces, para hacerlo más despacio y de paso para que quede más claro, bien, entonces lo que estamos diciendo es que si tenemos las permutaciones tienen que tener tantos índices, permutación, eh, tantos índices como subsistemas. De hecho, y también los vectores, obviamente los vectores producto hay tantos vectores producto como subsistemas. Por eso típicamente en n igual a 3, ¿sí? Lo que uno va a tener va a ser algo de la forma P y J, P y JK,
aplicado a algún vector de la forma alfa, beta, gamma. Aquí lo voy a hacer con índices totalmente distintos para que quede, para que quede claro. Queda claro que, bueno, no sé si queda claro, pero esta es la típica cuenta que uno hace, por ejemplo, en mecánica estadística clásica. Todas las permutaciones de n índices, ¿sí? El número de que tenemos todas las permutaciones de n índices, sabemos que es el número es n factorial, ¿sí? Típico ejemplo, si uno tiene 1, 2 y 3, o sea, estos son los índices de la permutación, ¿sí? Todas las permutaciones posibles hechas rápidamente. Una forma de construirla es la 1, mantengo el 1 como primer elemento, entonces tengo 1, 3, 2. Si tengo el 2 como primer elemento, tengo la 1, 3 y la 2, 3, 1. Y también tenemos el 3 como primer elemento, 1, 2, 3, 2, 1. ¿Sí? Eso es bastante, digamos, es la típica forma en la cual uno descubre el número de permutaciones. Dice, bueno, para el primer índice tengo 3 posibilidades, perdón, tengo n posibilidades, para el segundo índice tengo n-1, para el tercer índice tengo n-2, y así sucesivamente. Entonces lo que uno se da cuenta es que el número de posibilidades, el número de configuraciones, es sin duda n factorial. Entonces, ¿cuál es el efecto de una permutación típica? Vamos a agarrar una página nueva. Entonces, el efecto típico de una permutación, que voy a escribir al azar, por ejemplo, la 2, 3, 1, aplicado a alfa, beta, gamma, creo que lo llamamos a los índices. Fíjense que para generar el 2, 3, 1, ¿qué es lo que hice? Esto lo puedo escribir como ups, perdón, me parece que se había desconectado momentáneamente la, la red, por eso además escribí tan fiero. Fíjense que en alguna notación más o menos simple, si yo intercambio, si se intercambia el 2 y el 3, a la configuración que voy a parar es a la 1, 3, 2. ¿Sí? Entonces, la configuración 2, 3, 1, queda claro que lo que uno tiene que hacer, un camino posible para llegar acá, es al 1, 2, 3. Intercambio primero el 1 con el 2, lo cual me lleva, eh, a 2, 1, 3. Intercambio ahora el 1 con el 3 y voy a parar efectivamente a 2, 3, 1. Si repito estos pasos con los índices, ahora empiezo, empiezo con alfa, beta, gamma. Esta receta lo que me dice es que tengo que intercambiar el 1 con el 2, o sea que este primer paso, si intercambie el 1 con el 2, básicamente lo que obtengo después de intercambiar el 1 con el 2 es
Si intercambie el 1 con el 2, lo que obtengo es un ket, que es de la forma beta alfa, perdón, beta alfa, no gamma, beta alfa gamma. Si ahora intercambio el 3 con el 1, lo que obtengo es un ket de la forma beta gamma alfa. ¿Ok? Y eso, digamos, el resultado de aplicar la permutación 2, 3, 1 al ket alfa, beta, gamma, claramente es este ket. Fíjense que aquí uno puede decir, ¿qué es lo que es una forma resumida, para no tener que hacer todo esto? Es decir, lo que tenía en el segundo lugar, lo tengo que poner en el primer lugar de la lista. Lo que tenía en el segundo lugar en el ket, lo pongo en el primer lugar de la lista. Lo que tenía en el tercer lugar del ket, lo pongo en el segundo lugar de la lista, y lo que tenía en el primer lugar del ket, lo pongo en el tercer lugar de la lista. ¿Sí? Así es como uno tiene que entender las distintas permutaciones que actúan sobre un dado ket. ¿Ok? Y en principio, como todas las permutaciones se pueden clasificar rápidamente, escribir cuál es el resultado de las distintas permutaciones sobre un dado ket, en realidad también es bastante sencillo. Eso es más o menos lo que está, bueno, espero que sin errores, eh, lo que está en el apunte. De todas formas, habiéndolo hecho ahora caso por caso, o habiéndolo hecho paso a paso, confío en que bueno, puedan reproducir los resultados más o menos en forma sencilla. Lo interesante es que una vez que uno tiene estas permutaciones, ¿sí? Bueno, se pueden hacer toda una serie de consideraciones, pero la principal consideración que hay que hacer es cómo definir los operadores simetrizador y antisimetrizador. ¿Ok? Y esto es bastante interesante porque, digamos, lo que uno, la lógica nos estaría diciendo que la forma de que si yo tengo un ket que dentro del ket tengo índices alfa, beta y gamma, y yo quiero que esos índices realmente jueguen el mismo papel, la única forma de lograrlo es aplicar todas las permutaciones posibles a ese ket. Es la única forma de que realmente la expresión que uno obtenga sea simétrica todos los números que aparecen dentro del ket. Es por eso que el operador simetrizador se define como la suma sobre todas las permutaciones posibles. ¿Ok? Y en general, para ir de kets a kets, cosas normalizadas, en general al operador se lo suele definir con un 1 sobre el número de permutaciones que entran en el sistema. ¿Ok? De la misma forma, lo que uno se da cuenta es de que si uno quiere tener algo que sea antisimétrico, uno se da cuenta que hay esta idea de separar las permutaciones posibles en las permutaciones pares de acuerdo al número de pasos que uno hizo, y si las pares es porque hizo un número par de permutaciones, de pares de índices claramente, y tenemos permutaciones impares si tuve que hacer un número impar de permutaciones de a dos índices, ¿sí?
queda claro que de vuelta esta lista uno la hace así pensando que hay permutaciones simples de a dos elementos. ¿Ok? Entonces, lo que uno se da cuenta es que si acá hay, si para llegar a las permutaciones impares, fíjense que esto uno diría, tuve que hacer tres pasos o un paso, ¿sí? Y hay un objeto que uno vio desde el principio de los tiempos, que justamente tiene ya codificada esa propiedad, la propiedad de que si uno hace una permutación de índices, una permutación par, el signo es par y el signo es positivo, y si uno tiene un número de permutaciones en sus índices impar, el objeto asume un índice negativo, y es lo que habitualmente se llama el tensor antisimétrico de Levi-Civita. Entonces es bastante, de vuelta, también bastante directo en algún sentido, decir que el operador antisimetrizador uno lo puede fabricar eh, a partir de las permutaciones, ¿sí? De las que me permutan esos índices de lista, esos índices de lugares, y lo multiplico por el respectivo coeficiente el respectivo tensor de Levi-Civita con el mismo número de índices que tiene esta lista. Y esto me va a permitir que las permutaciones pares contribuyan con un signo más, y las permutaciones impares contribuyen con un signo menos. Lo cual, de vuelta, es como muy razonable para un operador eh, anti, para un operador antisimetrizador, ¿sí? Es un poco laborioso, pero eh, fíjense que volviendo a esta pizarra, ¿sí? Volviendo a esta pizarra, ya volví yo, pero ustedes todavía no. Ahora vuelvo a la pizarra. En el caso 3×3, en el caso 3×3, por ejemplo, si el operador simetrizador me dicen que es la suma sobre el 1 sobre 3 factorial, no es particularmente interesante, pero si me dicen que esto es la suma sobre todas las permutaciones de eh, las permutaciones eh, de N1, N2, N3, que ya dijimos que son números que tienen que ser 1, 2 y 3, multiplicado, si esta es la expresión del simetrizador, fíjense que rápidamente uno podría agarrar y decir, bueno, eso quiere decir que para n igual a 3 el operador simetrizador es 1 sobre 3 factorial, y ya dijimos cuáles son todas las permutaciones. Es P1, 2, 3 más P1, 3, 2 más la permutación 1, 3, 2 más la permutación 2, 1, 3 más la permutación 2, 3, 1 más la permutación 2, 3, 1 3, 1, 2 más la permutación 3, 1, 2 y 3, 2, 1. Y ya dijimos que, por ejemplo, si queremos hacer actuar S sobre alfa, beta, gamma, le pongo así tres cosas distintas para que sea aún más evidente. Esto es lo mismo que 1 sobre 3 factorial, alfa, beta, gamma, y lo que dijimos que la forma de ir sacando las cosas, bueno, es alfa, gamma, beta, más
beta, 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 alfa gamma, más beta gamma alfa, más gamma alfa beta, más gamma beta alfa. Y esta expresión involucra a todos sus índices en forma simétrica. Y además lo que uno debería consolarse es con el hecho de que si uno hiciera una medición de los operadores que tienen que ver con esta base, el producto de los tres operadores, no hay ninguna forma de distinguir entre el resultado de medir este, o 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 medir este. ¿Sí? Y esto es una expresión, en principio, totalmente antisimétrica en cualquiera de sus expresiones. ¿Sí? Si yo digo, bueno, si tengo algo que tiene alfa al principio, ese término involucra a beta gamma y a gamma beta. Si tengo algo que es beta al principio, tengo alfa gamma y gamma. Acá ya metí la pata, eso debería ser. Acabo de descubrir que sí tengo colores. Mirá lo que es la cosa. Esto es gamma, gamma alfa. Lo interesante es que el antisimetrizador, ¿sí? El antisimetrizador, básicamente voy a tener lo mismo, nada más que el tensor de Levi-Civita le va a agregar un signo menos a aquellas permutaciones que son pares o impares. ¿Sí? Ya dijimos que, por ejemplo, a esta permutación le vamos a poner una I, esto es una permutación impar. ¿Por qué? Porque intercambié solo una vez índices. 2, 1, 3 también es impar. Esta es par. Ustedes que tienen la carpeta podrían dictarme, pero después 3, 1, 2 es par. Así que 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, lo llevo ahí, que una cosa, y 2, 1, este es impar. Bien, entonces, el antisimetrizador aplicado al ket alfa, beta, gamma, es de la forma 1/3 de, es lerdo de escribir, pero es divertido, alfa, beta, gamma, la impar es menos alfa, gamma, beta, ya me estoy olvidando los casos de ket, de vuelta tengo otra impar, menos beta, gamma, perdón, beta, alfa, gamma, más, esta ya es par, así que es beta, gamma, alfa, sigue otra par, más gamma, alfa, beta, menos, menos gamma, beta, alfa. Lo interesante es que, sobre todo cuando uno conserva el orden, ¿sí? Es bastante obvio que el vector que resulta de aplicarle el simetrizador a un ket arbitrario siempre es ortogonal a lo que resulta de aplicar eh, el antisimetrizador al mismo ket, ¿sí? Fíjense que dado que están en el mismo orden, si uno hiciera como, en principio lo que uno supone es que alfa, beta, gamma obviamente es ortogonal es ortogonal a todos los otros con tal de que los índices alfa, beta y gamma sean distintos, ¿sí? Acá además lo que me dice es que si
este antisimetrizador, si por ejemplo, si uno tiene dos índices repetidos, básicamente esto se anula, ¿sí? Porque si tengo dos índices repetidos, por ejemplo, el beta y gamma son iguales, fíjense que esto se anula. Si beta y gamma son iguales, puedo mostrar que el aplicar el antisimetrizador a esto devuelve no devuelve ningún ket. Entonces, genéricamente, lo que uno puede decir de vuelta es que S aplicado a alfa, beta, gamma, ¿sí?, es ortogonal a el antisimetrizador aplicado a alfa, beta y gamma. ¿Ok? Entonces, si bien es laborioso, es bastante... no es súper complicado. Uno se acostumbra al cabo de un tiempo. Lo que sí uno se da cuenta es que para que realmente escribirlos a los estados, que realmente escribir estos estados es una cosa muy laboriosa, muy laboriosa. Si uno tiene más de un par de subsistemas, realmente escribir estados simétricos o antisimétricos es realmente una tarea muy laboriosa, ¿sí? Hay una serie de consecuencias que en general ustedes van a explorar en las guías. Eh, Esas consecuencias tienen que ver con que los operadores antisimetrizador y simetrizador son idempotentes, si hago la aplicación sucesiva de los operadores, eso me devuelve un operador nulo. Lo que sí es novedoso es que uno puede ver que el operador, que si uno suma el, operador eh, el simetrizador y el antisimetrizador en para un sistema compuesto por tres subsistemas, básicamente lo que obtiene es que esta suma es distinta de la identidad, ¿sí? Y obviamente para que esta suma fuera igual a la identidad, lo que me tendría que dar es básicamente todas las permutaciones o alguna cosa por el estilo. Así que uno puede ver que esta suma es distinta de la identidad, lo cual me dice que el espacio de vectores que uno obtiene aplicando el simetrizador de vuelta, uno puede decir, si uno tiene genéricamente la base S, alfa, beta, gamma, todo es para alfa, beta y gamma, esto todo va a un espacio de Hilbert simétrico, y si uno aplica el antisimetrizador a alfa, beta y gamma, todos estos vectores van a un espacio de Hilbert que lo podemos denominar antisimétrico, y queda claro que la suma directa del espacio antisimétrico más el espacio simétrico más el antisimétrico, esto es distinto del espacio de Hilbert del producto directo, ¿sí? De hecho, ustedes van a mostrar, no es particularmente complicado, uno puede calcular en forma abstracta cuál es la dimensión del subespacio simétrico y del antisimétrico, ¿sí? Eso uno lo puede calcular en base al número de permutaciones, y a la conclusión que ustedes van a llegar es que si uno tiene n copias de subsistemas de dimensión d, la dimensión del espacio simétrico es básicamente el número combinatorio entre d más n más 1 combinatorio con respecto a n, y la dimensión del espacio antisimétrico es el número combinatorio de d en n, ¿sí? Así que, bueno,
Esto es un ejercicio que van a discutir en la guía, pero básicamente a partir de lo que probablemente ustedes ya estuvieron viendo en mecánica estadística, se pueden imaginar que estas dimensiones de estos espacios simétrico y antisimétrico tienen que ver con, bueno, esos típicos problemas que en mecánica estadística uno cuenta de cuántas formas puedo acomodar 5 bolitas negras y 3 bolitas blancas en algún, en algún lugar con espacio para muchas bolitas. ¿Qué hora es? Son las -10. Obviamente si uno sabe cuál es la dimensión para si uno tiene un sistema compuesto por n copias de sistemas de dimensión finita de grande preestablecida, uno puede calcular cosas y bueno, y encuentra las cosas que uno ya ha estado diciendo. O sea que si uno tiene solamente dos subsistemas, eh, entonces la dimensión del espacio simétrico coincide con, perdón, la dimensión del espacio simétrico más la dimensión del espacio antisimétrico da la dimensión del espacio producto, es esta cuenta que está aquí. Por eso acá está remarcado para n igual a 2. Mientras que para n igual a 3, si uno sigue esta prescripción y calcula la suma de la dimensión del espacio simétrico más la dimensión del espacio antisimétrico, lo que llega es un número más chico que d al cubo. ¿Ok? Con lo cual, bueno, rápidamente uno se convence que el subespacio que tiene estos kets simétricos y el subespacio de kets que son antisimétricos, obviamente simétricos y antisimétricos ante permutaciones de los índices que caracterizan los kets, casualmente. Bueno, nunca obtengo, sumando el espacio simétrico más el antisimétrico, nunca obtengo el espacio de Hilbert total, salvo en el caso trivial de n igual a 2. Bueno, tampoco es tan trivial. De todas formas, y esto es lo último que quiero decir, es, bueno, está todo bien, hasta ahora es como un jueguito muy bonito, esto de poder construir kets simétricos, kets antisimétricos, que son autoestados de operadores permutación. Es posible definir simetrizadores y antisimetrizadores, pero bueno, con lo que habíamos empezado era que el problema que teníamos el problema físico inicial que tenemos es que determinados operadores, determinadas observaciones, no pueden saber, no pueden determinar qué es lo que están observando. Inicialmente lo que habíamos dicho era si tengo el producto de operadores A en cada subespacio, no puedo distinguir entre el ket alfa beta o el ket beta alfa o cualquier combinación entre ellos. Por suerte, en algún sentido, la naturaleza vino a nuestra ayuda y básicamente toda la evidencia, lo que voy a decir a continuación es toda la evidencia experimental indica que es así. Los espectros de sistemas de muchas partículas idénticas solamente pueden ser explicados en términos de lo que vamos a enunciar, que habitualmente se conoce como teorema de spin estadística. Y básicamente lo que dice es que si uno tiene partículas con spin semientero, ¿sí? Las funciones de onda son totalmente antisimétricas, o sea, los kets que caracterizan a, a, a estas partículas con spin semientero tienen que ser funciones de onda antisimétricas. Si tengo, o sea, básicamente eso lo que me está diciendo es los
el tipo de estados que te interesan para un conjunto de partículas con spin semientero viven en un subespacio antisimétrico. De ahí tenés que sacar, de ahí hay que sacar las funciones de onda para un sistema de electrones. Por ejemplo, que hasta ahora hemos dicho que, y toda la información experimental así lo confirma, que los electrones son partículas caracterizadas por algo que uno puede llamar spin semientero. Lo interesante es que toda la física de partículas nos dice que las partículas cargadas, las partículas con carga, elementales, tienen spin semientero. O sea, todas esas cosas que ustedes pueden posiblemente haber escuchado en tanto cuando se habla de física de aceleradores y todo ese tipo, o partículas elementales. Las partículas elementales tienen spin semientero, ¿sí? Las cosas que tienen masa y son elementales tienen spin semientero. Aquí lamentablemente hay que comentar cosas que en una de esas van a ver recién en contemporánea, pero a ver, los protones no son elementales desde el punto de vista de lo que se sabe de la física ahora. Sus componentes que se denominan quarks tienen spin semientero, ¿sí? Todas las partículas elementales con masa tienen spin semientero y son habitualmente lo que se denominan fermiones, ¿sí? Y tienen sus funciones de onda son antisimétricas, antiintercambio de subsistemas, de partículas, y la naturaleza hizo las cosas así y hay que conformarse con tal cosa. Por otro lado, existen, uno dice, bueno, el spin sabemos que es básicamente un momento angular intrínseco y que puede tomar tanto valores semienteros como valores enteros. Bueno, las partículas que tienen spin entero se denominan bosones, al revés que fermiones. Y sus funciones de onda son simétricas. De ahí que en mecánica estadística cuántica uno hable de sistemas de fermiones y bosones, y los fermiones obedecen la estadística de Bose-Einstein y los fermiones obedecen la estadística de Fermi-Dirac. Estrictamente, y esto que voy a decir ahora, tómenlo con muchas pinzas, son cosas que o estudiarán cuando vean campos o vaya a saber uno cuándo, pero básicamente los bosones, no hay partículas elementales con masa que sean bosones. Hay cosas que se comportan como bosones, ¿sí? Pero no son partículas elementales. Son cosas compuestas que el momento angular se suma y pareciera que tienen momento angular entero, momento angular intrínseco entero, pero desde lo que se conoce como el modelo estándar de la física, los bosones son básicamente lo que se denomina partículas de intercambio, o sea, tienen que ver con las interacciones y no con... son los mediadores de las interacciones. Los fotones son los mediadores de la interacción electromagnética. Los gluones son los mediadores de las interacciones fuertes, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso puede sonar obviamente uno no tiene, ni hemos hablado de la fenomenología, ni son cosas que sean relativamente sencillas
de extrapolar en estos momentos, así que por eso simplemente a esta altura lo podemos tomar como un teorema. Las cosas que tienen, que a los fines prácticos yo puedo pensar, bueno, esto tiene un spin semientero, son fermiones, sus funciones de onda tienen que ser antisimétricas y las cosas que tienen spin entero son bosones y sus funciones de onda son simétricas. O sea que la naturaleza elige para las cosas que realmente, para las partículas que son idénticas, ¿sí? No hay posibilidades de hacer operaciones, mediciones que distingan entre una y otra. Bueno, para la naturaleza decidió que las funciones de ondas tienen que ser o simétricas o antisimétricas, y por eso cuando uno busca, por ejemplo, soluciones a un hamiltoniano de un sistema de varias partículas idénticas, lo primero que tiene que hacer es decir, bueno, este hamiltoniano es un hamiltoniano para fermiones, electrones, por ejemplo, para fermiones, o es un hamiltoniano para bosones. Y de acuerdo a eso, las autofunciones del hamiltoniano que uno va a buscar van a tener que ser o funciones antisimétricas o funciones simétricas. Y eso resuelve gran parte de los problemas que uno tiene, en algún sentido de que uno formaliza esta indistinguibilidad de las partículas. Si yo tengo un hamiltoniano que describe partículas indistinguibles interactuando entre sí, tengo que saber si esas partículas son fermiones y bosones para poder fabricar las correspondientes autofunciones. Y las autofunciones van a ser o simétricas o van a ser, bueno, antisimétricas. Ya son las 11, así que, bueno, yo creo que vino bien el repaso de lo que vimos la clase pasada y hacer un par de cuentitas a manos. Lo que vamos a ver la clase que viene es, bueno, básicamente nos vamos a concentrar en lo más simple que se puede hacer, que es decir, bueno, agarro un hamiltoniano lo más simple posible y imagino cómo es el estado fundamental con el mismo hamiltoniano, con un hamiltoniano simple que yo conozca, voy a tratar de deducir, por ejemplo, cómo son los espectros de sistemas de partículas que son bosones o fermiones, para ver si es cierto que esto de que las funciones de onda sean simétricas o antisimétricas tienen consecuencias medibles, ¿sí? Y lo que vamos a ver es que inclusive para gases, o sea, que es básicamente también lo que se ve en mecánica estadística, para gases, o sea, para sistemas de partículas no interactuantes, ser fermiones o ser bosones altera fundamentalmente el espectro, y esto tiene consecuencias medibles, y por eso uno se queda tranquilo de que efectivamente el teorema de spin estadística tiene sentido, eh, más allá de que, bueno, de que uno básicamente lo está postulando como algo bueno, que la naturaleza se comporta de esa forma, o al menos toda la naturaleza, digamos, toda la física experimental y teórica que hay hasta el momento indica que las cosas se comportan de esta forma. Gente, nos vemos la semana que viene y, bueno, que tengan buen fin de semana y nos estamos viendo. Dale, profe, nos vemos, Buen fin de semana, hasta luego. Nos vemos, profe, buen fin de. Y vamos a dejar de grabar.